Se independizó a los 16 años con tan solo $5 en el bolsillo y una máquina de coser. 30 años después, el FBI la catalogó como la mujer más peligrosa del mundo y la expulsó del país. Pasó 4 veces por la cárcel y consiguió que Peggy Guggenheim financiara sus memorias. Durante años, la figura de Emma Goldman permaneció en el olvido, pero a finales de los 70 el feminismo volvió sus ojos hacia una mujer que dedicó su vida a luchar por los derechos de los más desfavorecidos gracias a una frase que jamás pronunció ni escribió. Si no puedo bailar no es mi revolución, pero que define muy bien su ideario político. El destino de Goldman era insospechable para la hija de una familia paupérrima del gueto judío de Kaunas, actual Lituania. Una niña ignorada por su madre y a la que su padre golpeó, humilló y negó el acceso a la formación superior, a pesar de que era brillante en los estudios. Cuando Goldman le pidió permiso para ir a la universidad, este lanzó sus libros al fuego y le gritó: "Todo lo que una hija judía necesita saber es cómo preparar el pescado gefilte, cortar bien los fideos y darle al hombre muchos hijos". Únete a nuestro canal de YouTube para descubrir el oscuro mundo de los crímenes. Sumérgete en historias intrigantes, investigaciones profundas y relatos impactantes. Suscríbete hoy mismo para no perderte ni un solo detalle de este fascinante mundo criminal. La verdad está a un solo clic de distancia. Con 13 años, Emma empezó a trabajar en una fábrica de corsés y a soñar con montar una cooperativa con sus compañeras. Pero esos sueños se dieron pronto de bruces con la realidad. Sufrió acoso por parte de sus jefes e incluso un intento de violación. Para evitar que su padre la casase contra su voluntad y escapando del brutal antisemitismo que se había avivado en Rusia, se fue con sus 2 hermanas a Nueva York. Un éxodo que al año siguiente emprendería el resto de la familia Goldman y otros 2 millones de judíos espantados por la crueldad de los Romanov. En Nueva York, comenzó a trabajar como costurera, cosiendo abrigos durante más de 10 horas al día para ganar un par de dólares a la semana, unas condiciones que no eran mucho mejores que en Rusia. En su nuevo trabajo conoció a otro inmigrante, Jacob Kirchner, con quien compartía el amor por los libros y el baile, y el hastío por el trabajo en la fábrica. Se casaron a los 4 meses y se fueron a vivir con la familia de Emma, pero en la noche de bodas descubrió que era impotente y su relación sufrió un golpe del que nunca se recuperó. No era lo único que le había ocultado. Tampoco sentía demasiado amor por los libros, pero sí por jugar a las cartas con sus amigos hasta la madrugada. Mientras su interés por Kirchner disminuía, aumentaba su interés por la agitación política que sacudía el país y en especial en un caso que la iba a marcar para siempre. El 1 de mayo de 1886, los obreros de la fábrica McCormick de Chicago se declararon en huelga para exigir una jornada de 8 horas. Tras 3 días de protestas y cargas policiales, una bomba estalló causando 4 muertos. A pesar de que ni siquiera habían estado presentes, la justicia culpó del atentado a los organizadores de un congreso anarquista celebrado en Pittsburgh y los condenó a muerte. 4 acabaron en la horca. El 5º se suicidó antes de que se ejecutase la condena. Aquel suceso que dio origen a la celebración del Día del Trabajo espoleó a Goldman, que según contó en su monumental autobiografía, Viviendo mi vida, sintió que renacía y que debía luchar por un cambio social. Tras 10 meses de matrimonio pidió el divorcio. Su marido amenazó con suicidarse y sus padres con repudiarla, pero se mantuvo firme. Si alguna vez vuelvo a amar a un hombre, entregaré a él sin que nos una un rabino, ni la ley. Y cuando ese amor muera me marcharé sin pedir permiso, escribió años después. Sus padres la echaron de casa. Se fue con lo único que tenía: $5, una máquina de coser y una dirección, el Saks Café. Un mundo nuevo se abrió ante ella. Ni en la mejor de sus fantasías podía haber imaginado que existía un lugar en el que intelectuales y obreros se reunían para buscar soluciones a los problemas del mundo. Y allí, entre los que ella consideraba sus iguales, conoció al hombre más importante de su vida, Alexander Berkman. La fascinación fue mutua. Ambos compartían exactamente los mismos ideales. Casi sin darse cuenta, acabó su vida en un estrado dando un discurso y para su propia sorpresa era una oradora excelsa. Habló de su vida en la fábrica, de las humillaciones, de los abusos que había sufrido y de aquel suceso de Chicago que marcó su vida para siempre.
En poco tiempo, Alexander y ella se hicieron amantes. Además de la pasión física, les unían los principios anarquistas, su compromiso con la igualdad y algo muy importante para Emma, el respeto a su libertad. Pero pronto otro suceso dramático los separaría. Tras la huelga de Homestead, 3 días en los que los intentos de los obreros por lograr mejores condiciones laborales tuvieron paralizada la fábrica de acero de Homestead, Pensilvania. Su responsable, Henry Clay Frick, que ejercía de manera tiránica su tarea como patrón de la compañía Carnegie. Los Frick, Carnegie, Rockefeller, Mellon y Guggenheim controlaban toda la riqueza de Estados Unidos. Contrató a 300 agentes de la agencia Pinkerton para que disuadieran a los huelguistas. Tras la revuelta hubo varios muertos, y no era la primera vez que Frick estaba envuelto en un suceso similar. 3 años antes había estado implicado en la explosión de una presa que había matado a 2,000 personas. Aquella muestra de abuso de poder enardeció a Bergman, que trató de pergeñar una bomba casera para acabar con la vida de Frick. Pero era más un intelectual que un terrorista y fracasó. Sin embargo, eso no lo detuvo. Armado con una pistola se lanzó contra el magnate, pero no sabía disparar y solo le causó heridas superficiales. Acabó condenado a 20 años de cárcel, mientras Frick estaba de vuelta a su despacho a la semana siguiente y los obreros veían sus sueldos reducidos a la mitad. Los amantes, es difícil saber cuánta ayuda tuvo de Goldman, entendieron mal el lugar al que ahora pertenecían. Los obreros de Homestead no querían derrocar a sus patrones, solo querían conseguir mejores condiciones. Emma comprendió que antes de dar la vuelta al sistema, había que hacer que fuese tolerable para los que vivían en las peores condiciones, pequeñas medidas antes que grandes gestos. Cuando la fuerte recesión a finales del siglo XIX dejó en la calle a miles de personas, el discurso Goldman se endureció. En 1893, fue detenida por primera vez por defender la expropiación de los bienes. Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan pan, ni trabajo, coged el pan. Pasó 1 año en la cárcel y allí leyó a Thoreau y Emerson, y se formó como enfermera. A su salida ya era una figura de renombre, la cara más visible del anarquismo. Pero su nombre ya estaba indefectiblemente unido a la violencia. El suceso que la convirtió en una celebridad a pesar fue el atentado que acabó con la vida del presidente de los Estados Unidos, William McKinley. Su asesino, un enfermo mental que le disparó 2 veces, afirmó que la inspiración le había llegado tras escuchar un discurso de Goldman. La policía no necesitó más para acusarla de planear el asesinato, pero después de 2 semanas de detención e interrogatorios exhaustivos tuvieron que liberarla. Fue una estocada durísima contra el anarquismo, al que el nuevo presidente Theodore Roosevelt declaró la guerra. La ley no era la única que la tenía en el punto de mira. A sus compañeros anarquistas no les gustaba otro punto de su discurso: la homosexualidad. En Viviendo mi vida escribió: me censuraron algunos de mis propios compañeros porque estaba tratando temas tan poco naturales como la homosexualidad. Argumentaban que el anarquismo ya era bastante mal comprendido y los anarquistas eran considerados depravados. Era inadmisible incrementar esos falsos conceptos ocupándose de las perversiones sexuales. Como creía en la libertad de opinión, incluso si iba en mi contra, me importaban tan poco los censores de mis propias filas como los del campo enemigo. En realidad, la censura de mis compañeros tenía sobre mí el mismo efecto que la persecución policial. Me hacía estar más segura de mí misma, más decidida a defender a todas las víctimas de las injusticias sociales o de los prejuicios morales. En 1936, su querido Bergman se suicidó. Fue el último gran golpe de su vida. Goldman mantuvo múltiples relaciones sentimentales, incluso algunas de manera simultánea. La última con Frank Heiner, sociólogo de la Universidad de Chicago 30 años menor que ella. Pero Bergman había sido más que un amante. Había sido su compañero de fatigas. El 8 de mayo de 1940 sufrió un derrame cerebral y el 14 de mayo murió en Toronto. Tenía 70 años. Tras su muerte pudo por fin volver a sus adorados Estados Unidos. El Servicio de Inmigración permitió que fuese enterrada en el cementerio alemán de Waldheim en Chicago, cerca de las tumbas de los ejecutados después del caso de Haymarket, aquellos 5 hombres que cambiaron su vida.
Después de su muerte, su fama se desvaneció hasta que en 1970 se reeditó su monumental biografía y la escritora feminista Alix Kate Shulman editó algunos de sus discursos. En vista de su repentina fama, un amigo de Shulman le pidió una frase de Goldman para imprimir en unas camisetas que iba a vender para recaudar fondos para un festival que celebraba el fin de la guerra de Vietnam. Ella le envió su favorita: "Quiero libertad, el derecho a la autoexpresión, el derecho de todos a cosas bellas y radiantes", y le contó que había sido amonestada por bailar. El amigo demostró tener un gran ojo para los eslóganes y lo resumió en: "Si no puedo bailar, no quiero estar en tu revolución". Cuando Shulman fue a recoger su camiseta, se sorprendió. Busqué en los textos de Emma la declaración, no se encontraba en ninguna parte. Pero Jack estaba muy contento y no había tiempo para cambiarlo, así que no tuve corazón para objetar. Después de todo, solo iba a aparecer en algunas camisetas y el sentimiento expresado era pura Emma. Casi 50 años después, esa frase que Emma Goldman nunca pronunció sigue siendo su legado más popular. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir explorando con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te gustaría ver en próximos videos. Hasta la próxima.